su gracia, su bondad, su piedad. Señor, pedimos humildemente en esta hora que nuestra oración, Señor Jesús, llegue, Señor, hasta el trono de tu gracia. Que tu oído, Señor Jesús, sea puesto atento a nuestra voz. Ayúdanos por misericordia. Ayúdanos en la debilidad, en la flaqueza. Ayúdanos, Señor amado, en el momento de la adversidad. Ponga en nosotros el deseo, el anhelo siempre, Señor, de buscar tu presencia, de fortalecernos en ti y solamente en ti. Tú eres Dios y fuera de ti no hay quien pueda salvar. Delante de ti ponemos nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Las ponemos ante ti, Señor amado. Tú conoces una a una, Señor, nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, aleluya, el corazón de cada uno de nosotros. Y por eso en esta hora pedimos, Señor, oye nuestro clamor, oye nuestra necesidad, oye nuestra aflicción y permítenos, Padre Celestial, que nuestra oración suba como un bálsamo, como un incienso, Señor amado, delante de tu presencia. Oramos por la iglesia, oramos por los santos, por tus hijos y por tus hijas. Oramos, Padre Celestial, por aquellos que vienen de camino, por aquellos que han dispuesto su corazón para venir a la casa de oración y por aquellos lugares donde hay culto, donde, aleluya, muchos se han congregado para honrarte, para adorarte y para bendecirte. Oramos, Señor, en esta hora porque tengas misericordia de este país, que tengas misericordia, Señor, de aquellos que no te conocen, de aquellos que están en la droga, de aquellos que están en el alcohol, de aquellos que están sufriendo en un hospital, Señor amado, desahuciados por la ciencia médica, de aquellos, Señor amado, que quieren, Señor, llegarse a ti, pero hay imposibilidad, Dios mío, muchas veces. Pedimos por nuestros familiares, esposas, esposos, hijos e hijas, nietos, Señor amado, familiares cercanos como lejanos. Oro, Señor amado, por aquellos que, aleluya, han pedido la oración. Tal vez en este momento, Dios mío, no recuerdo las peticiones, pero tú conoces cada petición, Señor, hecha. Oro por mi hermano Juan, por mi hermana Carmen, Señor amado, que siguen en aquellos lugares, producto, Señor, aleluya, de ese incendio. Oro por el hermano, Señor, que está débil. Oro por el hermano que está siendo tentado, Señor, que está siendo afligido. Por aquel hermano, Señor, que está pasando pruebas, dificultades. Oro por la unidad de la iglesia. Oramos por nuestros ministros, por nuestros pastores, para que, aleluya, en tu gracia, Señor, nos dé gracia cada día para ministrar, Señor Jesucristo, tu pueblo, para llevar a cabo la labor la cual usted ha puesto sobre nuestros hombros como ministros. Oramos por aquellos que nos ven por las redes sociales de diferentes partes del mundo, Señor amado, para que el mensaje también pueda llegar a ellos, un mensaje claro, preciso, del evangelio de verdad y de justicia. Háblanos, Señor, cada día por medio de tu palabra. Enséñanos y danos entendimiento, Señor, de ella, para poder entender cada día, Señor, los dichos de tu boca. Sabemos que la profecía no es de interpretación privada. Sabemos, Señor, que tu palabra es clara, precisa, Señor amado. Por eso pedimos que usted nos hable, Señor amado, a través de ella. Oramos por nuestras hermanas que están enfermas. Mi hermana Angélica, Señor amado, mi hermana María Olivia, Señor Jesucristo, padeciendo, Dios mío, de sus enfermedades, de sus aflicciones. Señor, aleluya, levántalas para tu gloria, si es tu voluntad. Y así a todos aquellos que están pasando un momento difícil, Padre Celestial. Oramos por mi hermana Catherine, por mi hermana Brigitte, por su esposo Gonzalo, por sus hijos, por mi hermana Claudia, Señor Jesucristo, Correa, por mi hermana Verónica Castillo,
por Pauli, Señor amado, y así por todos los hermanos de Maipú, mi hermano Humberto Fuentes, su esposa, sus hijos, Señor amado, sus nietos, por todos aquellos, Señor amado, aleluya, que no están en esta hora, mi hermano Robinson, su esposa, también por mi hermano Carlos Corona, por su esposa Eli, Señor amado, por mi hermano René Jara, por mi hermano Cleario, Señor amado, así por tantos hermanos y hermanas en la fe, que aleluya, usted lo conoce, Señor amado. Danos fuerza, danos aliento para seguir, Señor, delante de esta obra. Señor, guárdanos de las tentaciones, líbranos de todo pecado y de toda maldad. Y que nuestra seguridad esté en ti, Señor amado. Amado, en ti sustenta, Señor, nuestra fe. En ti esperamos. En ti aguardamos, Padre Celestial, en esta hora. Derrama, Señor, de tu presencia en esta hora. Llénanos con tu Espíritu Santo. A cada uno de los que hemos llegado en esta hora. Tal vez afligidos. Tal vez necesitados, producto del fragor, Señor, de la lucha continua que tenemos. De este día tal vez ha sido adverso para muchos. Pero en esta hora, en el nombre de Jesucristo, lo levantamos, Padre, para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, recibimos fuerzas. En el nombre de Jesús, recibimos, Señor, aleluya, la fuerza necesaria. Oramos por la confraternidad de vigilia, Señor, que hay en el lugar de Payaco, allá en el sur. Señor, oramos por el pastor Samuel, por el pastor Painén, Señor amado. La congregación de pastores en el sur que está trabajando, Señor, por la unidad de la iglesia. Amén. Oramos por todos los ministros que disponen su corazón para unir tu iglesia como un solo hombre. Padre, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad y por tu gran amor. Gracias, mi Dios bendito. Levanta a tu pueblo en esta hora, bendecido y fortalecido por el poder de tu santo y bendito Espíritu. Te lo rogamos, suplicamos en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre. Amén y amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Jesús. Gloria al nombre del Señor. Gloria a su nombre para siempre. A su nombre sea la gloria. Vamos a cantar un cántico cortito, hermanos amados, a ver si me acompaña mi esposa, porque yo tengo poca red. El Señor está a tu lado. El Señor está aquí. Déjalo entrar en tu vida. El Señor te ama a ti. La trompeta ya se escucha. Las señales ya se ven. La higuera está brotando. Es señal que viene. Es señal que viene. Si mi Dios no es real, Él me da la vida. Si mi Dios no es real, ¿quién contesta mi oración? Si mi Dios no es real, ¿quién me bendice? Solo sé que vive hoy, vive hoy, vive hoy. Si mi Dios no es real, ¿quién me da vida? Solo sé que vive hoy, vive hoy, vive hoy. Amén. Vamos a decir, es muy bonito. El Señor está a tu lado. El Señor está aquí. La gloria es para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Bien, hermanos, vamos a ir, por la hora, vamos a ir directo a la palabra del Señor. Romanos capítulo 7. No se olvide el sábado, 7:30 de la tarde. No tenemos punto de predicación todavía. A ver, hasta cuando aparezca mi hermano. Ya parece que está. ¿Cómo está mi hermana Angélica? Había escribir. Mi hermana Loreta. ¿Mejor ya?
pidamos al Señor para que haga una obra ahí en misericordia y mi hermana pueda ser liberada, ¿cierto?, de esa enfermedad. Ponemos harto al Señor. El sábado, entonces, sábado 12 el sábado, sí, 12 de agosto. Esta ofrenda del sábado 12, hermana Mónica, es para la hermana Dorcas. La segunda ofrenda del mes va a quedar para la hermana Dorcas. Amén. ¿Ya? Y aparte de la ofrenda que ustedes hagan cuando se reúnan acá. Capítulo 7, hermanos amados, del libro de Romanos. Amén. Estamos en este libro nuevamente dándole otra vueltecita. Siempre es bueno, hermanos amados, ir aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Alguien que tiene alguna duda? Levante la mano y puede preguntar. Amén. Eso no se quede, lo importante es no quedarse con la duda. En la Escritura siempre hay respuesta. ¿Lo tenemos todo? Amén. Gracias de Dios. En el nombre del Señor Jesús. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive? La mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Toma asiento, hermanos. Dios te añada bendición a su palabra. Este libro de Romanos nos viene hablando desde el capítulo 1, ¿verdad?, sobre la salvación. Escuche bien, sobre la salvación. Entonces uno dice, ¿y qué tiene que ver aquí el matrimonio con la salvación? Lo que va a exponer el apóstol Pablo, ¿cierto?, con respecto a la ley, hace una comparación en cuanto a la unidad matrimonial y la unidad de nosotros con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es nuestro esposo. Amén. Entonces, nosotros debemos entender. Termina el verso 23 del capítulo 6, Pablo diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hace una pregunta, ¿acaso ignoráis, hermanos? Ahora paréntesis, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Amén. Así que, si en vida, escuche, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Amén. Amén. ¿Por qué Pablo explica de esta manera con respecto a la unión? Porque, ¿quién era el marido de Israel? Dios. ¿Verdad? Por eso que dice, hablo por los que conocen la ley. ¿Ya? La pugna que hay aquí con respecto a la salvación por gracia, y esto lo hemos venido diciendo reiteradamente, que los judíos pensaban que ellos por medio de la ley se iban a salvar. Esa era la convicción de ellos. Ahora, ¿quién le dio la ley a ellos? Dios, ¿verdad? En el monte Sinaí. Por tanto, el marido de ellos era Dios. Y aquí aparece Jesús como otra persona, para ellos, para los judíos, ¿verdad? Con otro discurso para ellos medio extraño, hablando de salvación por gracia, hablando de salvación por medio de un sacrificio. Se fija que las dos posiciones parecieron diferentes. Lo que no entendían los judíos, que la ley no puede salvar. Había que cumplir la ley para ser salvo. Entonces, por eso que le habla del matrimonio. Muchos de este texto lo ocupan también para enseñar del matrimonio. Pero aquí está hablando de aquel que le dio la ley a ellos, que es Dios.
Entonces el marido de ellos era Dios. Y su marido le había dado una ley. Entonces ellos estaban ligados al marido por esa ley. ¿Verdad? Pablo dice, así también vosotros, hermanos, dice mío, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Ves? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Estamos entendiendo, no? Sí, amén. Ellos estaban casados con Dios, Amén. conforme a la ley, ¿cierto? ¿Ya? Para que ellos pudieran casarse, o ellos eran la esposa, porque la iglesia y Israel se denomina como mujer. Para que ellos pudieran casarse con otro tenía que morir ¿quién? El marido. El marido. Por eso le explica esto. Mientras el marido vive, no pueden casarse. Porque si no son adúlteros, adúlteras, Amén. ¿verdad? Amén. Son adúlteras. Entonces, por eso que Pablo dice en el verso siguiente, así que si en vida el marido se uniere a otro, el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Amén. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahí explica Pablo, ¿cierto? Amén. Ahora, Israel era casada con Dios. Para que Israel pudiera entender, tenía que morir Dios. Cuando dije, aquí aparece Dios con la ley y aparece Jesús por otro lado. Nosotros sabemos que ambos son el mismo. Amén. Pero este es espíritu y se manifiesta en carne. Amén. ¿Verdad? Este es visible, este es invisible. Pero es el mismo. Dios es el espíritu. Entonces, así también vosotros, hermanos, habéis muerto ¿a qué? A la ley. ¿Mediante qué? El cuerpo de Cristo, porque Cristo cumple la ley. Amén. Por eso que yo le decía el otro día que en la cruz suceden muchas cosas. Y nosotros como iglesia tenemos que entender. Y esto a nosotros, hermanos, nos va a dar la seguridad para caminar. La confianza para caminar. Porque a veces nos pasan de repente cosas en nosotros, en nuestra mente, que a veces nos frenan nuestro caminar. Una caída, por ejemplo, dice, esto no es para mí, y se va al mundo. ¿Verdad? Pero aquí explica otra cosa. Entonces, Israel aferrado a la ley, aferrado a su Dios, aparece Jesús supuestamente con otro discurso, y por eso que Pablo dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Le está diciendo a los judíos. Para que seáis de otro. ¿Quién? El que resucitó. Amén. Dios estaba casado con Israel. Dios muere, ¿verdad? Por decirlo así, en la cruz, ¿verdad? Y ahora en la resurrección, toma otra mujer. Y ahora no es solamente Israel, sino que es la iglesia. Eso es lo que explica aquí. Amén. Amén. Por eso es que tenía que haber sacrificio. Amén. Por eso y por muchas cosas más tenía que haber sacrificio. Yo de que Pablo dice, o desposado, para que seáis de otro. Parece que en la versión antigua dice, o desposado con otro. Del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Yo quiero que me diga, ¿le quedó claro o no? ¿Amén? ¿Quedaron claros, no? ¿Amén? Hermana Claudia, hermana... Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Por nuestra condición, la ley nos provocaba el pecado, es lo que decimos el otro día, el día sábado, ¿de acuerdo, no? Hay un disco pare. ¿Quién respeta el disco pare? Si no hay un pecado, entonces la ley provoca el pecado, porque el pecado está en nosotros. Nos dicen que no hagamos esto, pero nosotros lo hacemos. Eso es lo que Pablo está explicando. Amén. Ese es el combate que nosotros libramos. Por eso la necesidad de que el Espíritu Santo esté en nosotros y la palabra del Señor more en nosotros. Amén. Porque eso es lo que nos va a poner el freno a nosotros. Porque estamos en este medio de carne todavía. Amén. Si bien es cierto, cuando fuimos bautizados, todos nuestros pecados fueron perdonados. Pero hay un pecado que se llama el pecado remanente. Está aquí
está en usted, en todos nosotros. Nadie puede decir que no. Por eso que Juan dice por ahí, el que dice que no ha pecado, hace mentiroso. Entonces luego dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte, cuando estábamos en la carne. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Amén? La ley nos incitaba, pero ahora la ley del Espíritu no nos deja pecar. El Espíritu Santo que está en nosotros no nos deja pecar. Nos estorba. Y en cierto, sí, muchas veces hemos faltado, pero no es como vivíamos antes. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso que hablamos de nueva vida. Ahora, no se extrañe si le sucede algo, porque va a ser natural, entre comillas. Antes nosotros vivíamos en el pecado. Amén, amén. Vivíamos, no, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Amén. Pero en esta nueva vida, el Espíritu nos restringe. Por eso dice, el nuevo régimen del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué? Porque la letra mata. Pero la letra es de la ley. Amén. Dice, ¿qué diremos pues? La ley del pecado en ninguna manera. Perdón. Porque yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿qué cosa? Toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Pues es que como que la ley aviva. Es lo que Pablo está explicando aquí, pero es muy profundo. Pero como que la ley avivara a la carne a pecar. ¿Se fija? Porque uno, cuando está, por ejemplo, la soberbia en el tema, los hijos, por ejemplo, cuando te corrija a los hijos, dice, no, tenés que estar aquí a las 10. Ellos desafían, llegan a las 12. Porque está en eso, usted le impuso una ley. Le impuso una ley, ¿verdad? Y él se la va a echar a la espalda. ¿Ya? Pero diferente, por ejemplo, cuando usted ha demostrado a él, por ejemplo, amor, o por decirlo así, él no va a llegar a las 11, 12 de la noche, él va a llegar va a tener otro sentido. Lo mismo que pasa con nosotros. ¿Por qué nosotros no pecamos como antes? Porque hemos entendido, ¿verdad? Primeramente el sacrificio de Cristo. Porque el Espíritu Santo, ¿cierto?, que está en nosotros, nos está guiando y guía. Entonces ya miramos la vida de otra manera. Amén, amén. Y esto es lo que Pablo está explicando. No es que la ley nos induzca a pecar, sino estaríamos justificados. Nosotros, el pecado que hay en nosotros es lo que le quiere llevar la contra a la ley. Porque la ley dictamina, ¿no? Y esto es lo que Pablo explica, dice, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Donde no hay ley, no hay pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo revivió? Y yo morí. ¿Se acuerdan lo que hablamos? Que hubo una temporada que desde Adán hasta Moisés había pecado, ¿verdad? Pero no se imputaba el pecado, ¿por qué? Porque no había ley. El único pecado, cierto, que se conocía fue la transgresión de Adán, aunque había muchos más. Pero ¿cómo reconocemos el pecado? Por la ley. Entonces, cuando vino la ley, es como si esta pieza estuviera llena de ratones y estuviera en la oscuridad, ¿cierto? Y nosotros entendíamos, hay un ratón. Nosotros entendimos que hay un puro ratón que sale y entra aquí. Vamos a prender la luz. Y cuando prendimos la luz, nos encontramos que hay una cantidad de ratones dentro. Eso hizo la ley. Y un pecado. Pero cuando la ley vino, ¿qué es lo que hizo?
Mostró esto es lo que Pablo dice, porque el pecado tomando ocasión por de manera que la ley, a la verdad, ¿cuál es el texto que hemos? Aquí está. Y hallé que mi mismo mandamiento que era para mí, para vida, a mí me resultó para muerte. El verso 9 dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, la ley te condena. Ahora, es como dijo un hombre, la ley es un buen capitán. El problema es que la carne es un mal señor. Nosotros nunca vamos a obedecer a la ley. Pero ahora tenemos, por medio de Cristo, obedecemos la ley. Por eso que Pablo dice que estamos en la gracia. Y no, esto no elimina la ley. No quiere decir que Cristo eliminó la ley. Cristo no eliminó la ley. La ley continúa. Pero la ley ¿para quién es? Para el homicida, para el parricida, para el homosexual, para todos los que practican el pecado. Para usted no. Porque usted, la ley, Cristo la cumplió por usted. Y mientras usted viva en Cristo, usted está al margen de esa ley. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué es santa? ¿Por qué es justo y por qué es bueno? Porque viene de Dios. Si Dios dio la ley, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni el ganado, ni la casa, ninguna de esas cosas. Porque la ley no es mala. La ley es buena. Y eso es lo que Pablo dice. El problema es que el hombre no puede sujetarse a la ley. Ese es nuestro problema. Y por eso que estamos muertos. La ley nos mata. O sea, el pecado nos mata por medio de la ley. Luego dice, de la manera que a la ley... Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Entendemos la orden? La ley muestra la magnitud del pecado. Por ejemplo, yo le dije, hermana, enuméreme el pecado. Enuméreme tres pecados. ¿Sí? ¿O cómo define usted qué es lo que es pecado para usted? ¿Ya? ¿Qué para usted, hermana, qué es lo que es pecado? Es muy vago, ¿no? ¿Es por eso? ¿Qué es lo que es? ¿Ah? ¿Ya? Ahí me está mandando un pecado. Hacer lo que no es bueno. ¿Qué es pecado? Si lo sabe, diga. Díganos, si lo sabe. ¿Qué es pecado para usted? Matar, robar, mentir, engañar, ¿Ya? hacer lo malo, ¿Ya? pensar mal, hablar mal. Y nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos de pecado. ¿Sabe por qué? Porque pecado es infracción a la ley. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Nosotros tenemos un pensamiento de pecado, a veces decimos, emborracharse es pecado. El pecado tiene una magnitud tremenda. Y la ley lo hace ver. Si nosotros estudiamos la ley en sí, vamos a saber la magnitud del pecado. Por eso que a veces no valoramos el sacrificio de Cristo. Porque pensamos que pecar está un poco como, digamos. Pero nosotros no estamos bajo la ley. No. ¿Y qué dije antes? Correcto. Pero si usted no tiene, hermana, si yo y ustedes, los que estamos aquí, no entendemos qué es lo que significa el pecado, podemos caer. Porque no entendemos la magnitud del pecado. Y eso es lo que Pablo explica. El problema de la iglesia hoy día, que cree que pecado es que usted no venga nunca a la iglesia. O que deje de congregarse 2 veces, por ejemplo, que falte un culto y ya usted ya pecó. No es así. Se emborrachó. Pero el pecado tiene una magnitud, quiero que entiendan, tiene una magnitud tremenda. Porque si el pecado no tuviera esa magnitud, Cristo no hubiera venido a morir. Y eso es lo que Pablo quiere hacer entender aquí. La ley es buena. ¿Qué hizo la ley?
pecado. La ley reveló el pecado. Y la iglesia tiene que saber qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado. El pecado es infracción a la ley. Hay que leerse Levítico para ver Deuteronomio. Y esto es lo que Pablo explica. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos conciencia de pecado, nunca vamos a tener conciencia de la salvación. De lo que se nos dio. De dónde Dios a nosotros nos salvó. Si yo no entiendo la magnitud y el daño del pecado, yo nunca voy a valorizar lo que Cristo hizo en la cruz. No sé si me explico bien o me explico mal. Si me vuelvo a explicar, se lo vuelvo a ver. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, la ley. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí, ¿qué cosa? La muerte, por medio de lo que es bueno, o sea, por medio de la ley. ¿Ya? A fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Eso es lo que la iglesia no entiende del pecado. Eso es lo que no se entiende. Si no entendemos la magnitud del pecado, nunca vamos a entender la grandeza del sacrificio de Dios. Entonces por eso que muchos piensan que ser salvo es pertenecer a una religión. Ya nada más. No, yo tengo mi religión. A ver, Ale. Muchos piensan eso. Entonces, por eso que de repente como que Dios para nosotros pasa a segundo plano. ¿Ustedes han escuchado el himno Sublime Gracia? Sublime Gracia del Señor. La letra es maravillosa. La escribió un hombre, y ese hombre era tratante de blanca, traía mujeres esto para venderla como para la esclavitud sexual. Y un hombre un día se encontró en un naufragio y le pidió a Dios que lo salvara. ¿Sí? Porque nosotros a veces vemos la caridad de Dios que nos salvó de un cáncer. Vemos la caridad de Dios que nos salvó de una enfermedad. Pero esto es mucho más. La salvación del pecado es mucho más. Por eso esto es lo que Pablo está explicando. La ley, que era buena, despertó, ¿cierto?, el pecado en él y lo mató. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Esto es lo que Pablo está explicando. ¿Ya? Y quiere hacer entender esto. La iglesia, por eso es bueno leerse este libro de Romanos. Porque yo creo, a pie juntita, que el 75% de la iglesia, hoy día la iglesia, no entiende qué es lo que es el pecado. Porque el pecado es toda infracción a la ley. Todo. Entonces, Dios no le salvó a usted porque echó un garabato nomás. Dios no le salvó a usted porque usted se emborrachó 2 o 3 veces en su vida. Dios la libró a usted de la muerte eterna porque el pecado tiene tal magnitud que lleva al hombre a la condenación eterna porque Dios es santo. Cuando entendemos que Dios es santo, hermanos, entendemos de qué nos salvó el Señor. Al hombre ciego, cuando le dio la vista, que había sido ciego de nacimiento, le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Señor para ello? El que habla contigo. Sí, creo. El hombre tenía casi 40 años y no vio en toda su vida. Pero sabía algo de lo que era la ley. Sabía algo de lo que era historia. Esa mujer que tocó al borde, nosotros le ponemos énfasis que el flujo se detuvo. Amén. Pero no le ponemos énfasis a lo que el Señor le dijo. Tu fe te ha hecho salva. Y salva no es lo mismo que sana. Ojo. Salva no es lo mismo que sana. Entonces, la iglesia le pone más énfasis a las sanidades y la salvación. ¿De qué nos salvó el Señor? Y esto es lo que Pablo está poniendo aquí en el contexto. Está poniendo en la ley. Para que podamos entender lo que significa, hermano, la salvación. Porque a veces no. Yo, como dije el sábado, muchos fueron al bautismo sin entender qué es lo que se iba a obrar en ellos. No, yo soy perdonado. Amén. Pero cuando yo entiendo de lo que Dios me perdonó, no lo dejo. No me da pereza no congregarme, no me da pereza no orar, no me da pereza no, hermanos, no leer la escritura. Pero hoy día yo veo a la iglesia muy reposada. Amén.
Porque no se le habla de la magnitud del pecado. Amén. Dice que un pecador destruye mucho, dice el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque entendamos que Dios es santo. Ni usted ni yo podemos acercarnos al Señor. Pero hoy día tenemos la posibilidad en Cristo de acercarnos. Mire, Amén. los justos oyen y Dios responde. Amén. ¿Y quién es justo? Ninguno. Pero somos justificados por Cristo. Entonces yo ahora cuando oro, Dios me responde mi oración. Amén. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Claro. Por eso que Pablo dice que Dios vino a salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Él se pone el primero porque entendió de dónde Dios lo había salvado. La iglesia tiene que entender de dónde Dios nos salvó. Si no es de una enfermedad, hermano. Él nos libró de la muerte eterna. Amén. El que murió hoy día sin Cristo no tiene esperanza. Amén, amén. ¿Por qué? Porque Dios es santo, no puede acercarse. Amén. Esto es lo que Pablo explica. Porque sabemos, dice, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido ¿a qué? Al pecado. Uy, Pablo, es carnal, vendido al pecado. Y escribió todos esos libros. No, está haciendo una representación de lo que significa el pecado. Yo soy carnal, o sea, yo soy de la tierra. Usted es de la tierra, somos de la tierra. Somos vendidos al pecado nosotros. Porque ese era el que reinaba sobre nosotros. Hoy día reina Cristo por misericordia y gracia. Amén. Amén. Denle una repasada al libro romano, hermano, porque le va a refrescar. A la iglesia necesita que se le refresque la memoria. Amén. Y cuando la iglesia, yo también soy parte de la iglesia. Se nos olvida. Luego dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. ¿No es así? Nos gusta hacer el mal. Voy a cambiar, voy a cambiar. Nos gusta hacer el mal. ¿No? Y todavía envidiamos, todavía hablamos mal del hermano, todavía envidiamos, todavía hay rencor entre nosotros. ¿Y qué pasa? Hoy día es un rencor santo, una envidia santa, ¿no? Son los residuos del pecado que han quedado en nosotros. Por eso que el apóstol dice que debemos hacer morir todas esas cosas. Pero estamos entretenidos cantando y gritando, estamos entretenidos. Y así se nos pasa el tiempo. Por eso que dice, sé santo como yo soy. ¿Y cómo voy a ser santo, hermano, si no nos alcanza? Pero dice que Él nos justificó, nos perdonó y nos santificó. Amén. O sea, es un gran privilegio que estemos en Sí, Cristo. ¿verdad? Y entendamos esto. Yo dije el otro día, hay matrimonios que se casan, se vuelven a casar dentro de la iglesia. Y estoy hablando de cristianos. Amén. En doble denuncia y hasta triple denuncia matrimonial. Y se justifican de otra manera, de una u otra manera. No, es que el sexo, y que esto, y que aquí, allá, que no puedo estar sin mujer. Nosotros peleamos con eso. Debemos pelear contra el pecado que habita en nosotros. Ciertamente lo habita, sí, pero debemos batallar. Pero humanamente no tenemos la fuerza. Y esto es lo que Pablo explica. Nosotros no tenemos la fuerza, pero la fuerza viene del Señor. Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. Por eso les decía yo, pues la gente se ve, y lo dije el domingo en la iglesia, los discípulos contentos, Señor, las demonios se nos sujetan en tu nombre. No, regocijéis de que los demonios se sujeten en mi nombre. Regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y a veces hay gente que tiene dones, pero está en el pecado. Está en el pecado. Y no quieren salir. No, total. Tengo el don, o se manifiesta el Señor en mí, pero salga del pecado. Salga del adulterio, salga de la fornicación, salga del robo, salga de la mentira, salga del engaño. Porque Dios es santo. Ay, que no puedo. Aquí Pablo está explicando. Mire, pues. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Mi pecado aprueba que la ley es buena. David también lo dice. Contra ti, solo he pecado para que seas tenido por puro. Eso es lo que hace el pecado, por un lado. ¿Amén? Aprobar que Dios es justo, y que Dios es bueno, y que lo que Él ha dado es bueno.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora. Esa es la lucha que tenemos. Esa es la lucha que tenemos. La tiene usted, la tiene usted, la tiene usted, la tenemos todos. O dígame que cuando el vecino le levanta la voz no le dan ganas de decirle, por poner un ejemplo. Porque cuando empezamos poníamos la mejilla por todos lados, pero como nos enseñaron que teníamos que ser mansos pero no mensos, nos cambió la actitud. Debemos seguir siendo mansos hasta el final. Las enseñanzas de Cristo tienen que predominar desde el principio hasta el final. Porque nosotros no tenemos que tomarnos venganza con nuestras manos. Hoy día por la mañana cuando veíamos al rey David, que cierto, David estaba escondido en una cueva y llegó Saúl a la misma cueva. Y Saúl durmió y los que estaban con David dijeron, mira, Dios te lo entregó en tu mano. Dios te lo entregó en tu mano. Ahora aprovecha a matarlo. Y David turbado le cortó un pedacito del manto y se turbó más todavía. Se sintió que deshonró al rey. Mira el respeto que David tenía. Y eso que el rey lo quería matar. Y David sabía que el rey Saúl lo quería matar. Lo dejó ir y después le gritó de lejos. Mira, no te quise matar, le dijo, porque yo no voy a poner la mano sobre el ungido del Señor. Y ahí como que volvió en sí un poco Saúl. ¿Te fijas? Jesús las enseñanzas de Cristo, la doctrina de Cristo, debe permanecer en nosotros porque nosotros siempre vamos a tener una lucha. Siempre vamos a tener una lucha. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y la lucha no es contra usted. La lucha es contra mí. ¿Ah? El carácter mío. Y esto es lo que Pablo va a concluir diciendo. Yo sé que en mí, dice, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí. Pero no, perdón. Porque el querer el bien está en mí. Pero no el hacer. ¿No? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si lo hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Entonces nuestra lucha es contra ese pecado residual que hoy día está aquí. Mire, lo que dice Pedro dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva no quitando la inmundicia de la carne, sino con una aspiración de una limpia conciencia delante de Dios. Vamos a buscarlo para que el bautismo que corresponde, escuche bien, a esto ahora nos salva. No dice nos salva, nos salva. Abre paréntesis, no quitando la inmundicia de la carne, lo que Pablo está hablando, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué Pablo denuncia esto? Porque de una u otra manera el pecado se va a manifestar en nosotros. Entonces ya estamos advertidos de que así va a ser. Porque usted creyó que me bauticé, estoy al otro lado. Pues muchos creen eso. Y no vienen más al culto, no oran más, no leen más la escritura, se apartan de Dios. ¿Por qué creen? Me bauticé. Por eso yo no le digo a la persona, no, usted tiene que bautizarse. No, le digo, usted tiene que arrepentirse. Pero la persona tiene que arrepentirse, tiene que entender. Entonces la persona que dice, estoy al otro lado, me bauticé, ya soy hijo. Pero el Señor dijo que los hijos son los que hacen la voluntad del Padre. Ojo con eso. ¿Verdad? A los suyos vino, ellos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dijo Dios. Escuchen, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Ahora, tal el Padre a los hijos. Entonces, ¿el hijo quién es? ¿El verdadero hijo? El que se bautizó. O el que se bautizó y hizo la obra de Cristo. Cuidado. No, yo soy el hijo de la promesa, dicen. Y andan inspirando el codo y andan en el mundo. Cuidado.
Porque el pecado es engañoso. Por eso dice, exhortaos, en hebreo dice, exhortaos unos a otros para que no endurezcáis por el engaño del pecado. El pecado no engaña. No, si estáis bien, Mónica, no te preocupes, vais bien, váyate. Vais para arriba, Mónica. Vais derechito para arriba, no te preocupes. ¿Ah? Lo que pasa hoy día, los recasamientos. No, si mi mujer no me lava bien. Yo me casé con esta mujer, pero esta sí que me plancha bien, esta que me lava, esta es mi mujer. Y la otra está bien, pero va bien, con todo el mundo, con todo ella. Vaya a hacer. Hijo es el que hace la voluntad. Por eso dice que en aquel día muchos van a decirle, Señor, tu nombre, hicimos esto, tu nombre. ¿Ah? Somos hijos cuando hacemos la voluntad. Por eso debemos sujetarnos al Espíritu, sujetarnos a su palabra. Nosotros debemos amar la palabra de Dios. Debemos apetecer la palabra, que la palabra de Cristo more en vosotros. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a combatir el pecado que está en nosotros. Si no, ¿qué herramienta tenemos? Tenemos la palabra profética, dijo Pedro, más segura. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos dos armas poderosas. ¿Ves que Pablo dice que nuestras armas no son carnales, son poderosas en Cristo? ¿Usted cree que Cristo va a mandar desprovista a la iglesia? No, sabe el enemigo que tiene. Y este es el colaborador del enemigo. Y este le colabora, ¿o no? El otro le pica la guía y este agarra papa, enciende, como él le enciende con agua. ¿O no? Porque el pecado está aquí, pues. Una mujer bonita. ¿O no? O esto me hace falta en la casa. Estoy pasando necesidades. ¿Qué hace? Estoy pasando necesidades. Y tengo la posibilidad de tirar las manos y arreglar mi situación. ¿O no? Entonces, Dios nos ayude. Amén. Luego dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito ¿en qué? En la ley de Dios. Para nosotros la ley es un deleite. Por eso es que nosotros hablamos de la ley. Nosotros somos los cumplidores de la ley. Pero en Cristo. Por eso es que la ley espiritual no fue abolida. Porque imagínense que Cristo hubiera abolido la ley espiritual. Andaría todo. Imagínense así, andar otra cosa, imagínense. ¿Cómo andaría? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo ¿a qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. Por eso que, hermano, cuando Pablo dice que no dejemos nuestras congregaciones, ¿verdad? Que no dejemos de, perdón, muy resfriado, de escudriñar y estar en las cosas de Dios por algo. Si usted se aparta, mire, una vez un predicador años atrás puso este ejemplo. Usted coloca la tetera, ¿cierto? Hirvió la tetera. Mientras esté el fuego, la tetera va a humear, ¿verdad? Va a salir vapor. Usted sacó la tetera, media hora después ya esa tetera no va a tener el agua no va a tener la temperatura que tuvo cuando hirvió. Supongamos que tenía 180 grados cuando hirvió. Ya va a bajar a 150. Un rato más va a bajar a 100. Otro rato a 50. Y así hasta que se enfríe. No deje de congregarse. No deje que ninguna raíz de amargura le alcance para que después empiece a brotar y contamine al resto. Aquí están las herramientas. Aquí está la dirección. Con dirección sabia se hace la guerra. Y en la multitud de consejeros está la victoria. Aquí hay una multitud de consejeros, mire. Pablo, Pedro, Juan, Samuel, Jeremías, Isaías, Ezequiel. Multitud de consejeros. ¿Ven? Ahí está la multitud. Ahí está la victoria. Dios nos aconseja a través de estos hombres. Para que no seamos derrotados. El enemigo no puede derrotarnos, hermano. ¿Ven? No puede. No tiene por dónde. Por eso es que la única manera que el enemigo nos derrote es que nosotros le demos el lugar. Es la única manera.
Por eso dice Pablo, no deis lugar al diablo, más bien resistirlo. ¿Pero cómo lo resisto? Sométase a Dios. Amén. Resista al diablo y el diablo huirá. Amén. Porque esta carne es débil. A este no le gusta orar. No le gusta el planeta orar. Pero veo otra ley que en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miren, aquí hay una exclamación. ¿Eh? ¿Usted sabe cómo se recita el signo de exclamación? ¡Miserable de mí! ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es la pelea, pues. Por eso que Pablo cuando termina, no es por el ministerio que él hizo, el gran ministerio, no. Es porque, recuerde quién era Pablo. Hablamos a Saulo Tarso. ¿Quién era Saulo Tarso? Era soberbio, asesino, blasfemo, ¿verdad? Orgulloso. ¿Sí? Él ganó esa batalla, por eso dice, he peleado la buena batalla. Amén. Esa batalla ganó Pablo. A sí mismo. Porque recuerde que Pablo en todo su ministerio fue hostigado. No lo reconocían como apóstol. Y por ahí una parte dice, si alguien tiene que gloriarse, yo también voy a gloriar como hombre. Y dice, fariseo, fariseo, y ahí tira todo el currículo. Porque no lo reconocían. Y eso pasa en muchos. Pero después dice, ustedes me obligaron a eso. Y no lo hace con mala intención, no lo hace con el afán de gloriarse como persona, sino para que entienda la iglesia que era un hombre de verdad. Y que lo que él quería y lo que él estaba entregando era lo que Dios le había entregado a él. Porque día muchos cuestionan a los predicadores, cuestionan a los pastores, y eso es que yo no estoy viendo. Mi ministerio no es reconocido. Y no me da lo mismo. A mí me ungieron en otra corporación. Y como no fue la corporación por el desierto, no, no es pastor. Pero a mí no me causa, porque los hechos dan más luz que las palabras. Entonces, es duro eso, es duro sentirlo. Que los hermanos no miren a usted del hombro bajo. Amén. Amén. Y esto es lo que Pablo tuvo. Y con todo lo que Pablo sabía, hermano, perdón, voy a hablar como hombre. Le ponía el pie a cualquiera de los hombres. Porque Pablo fue educado directamente y Pablo recibió cosas que el mismo Pedro dice que Pablo escribió cosas difíciles de entender. Que los indoctos fuertes. Por ejemplo, esto. Cuando hablan de la ley y la gracia, como que un trabalengua y como que se confunde uno. Porque no puede llegar a tal punto y decir, total somos carne, entonces, vámonos nomás y entreguémoslo al pecado. No, eso Pablo lo está diciendo así. Lo está advirtiendo para que nosotros sepamos contra quién estamos peleando. Porque nosotros, el enemigo que más vemos es el diablo. Pero el enemigo, tenemos que mirarlo al espejo para ver el enemigo que más cercano tenemos es la carne. Y eso es lo que Pablo está describiendo. Por eso es que cuando Jesús lleva a los discípulos a orar, ¿qué les dijo? Después de la tercera vez, cuando se habían quedado dormidos, y volvió, los volvió a encontrar dormidos. Dijo, a la verdad, le dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces debemos fortalecer el hombre interior, no el exterior. Porque fortaleciéndose el hombre interior, nos debe bastar. Cuando sufrimos una enfermedad, nos preocupamos harto de la enfermedad de la carne. Es cierto. Pero ¿qué pasa cuando estamos enfermos del espíritu? Nos preocupamos de nuestra alma. Nos preocupamos de que nuestra alma coma, de que nuestra alma se llene del Señor. En cada culto, en cada reunión, en cada oración, nosotros debemos preocupar de llenarnos del Señor. Porque Él, el que va a prevalecer es el de adentro, no el de afuera. El de afuera va al polvo. Entonces debemos preocuparnos más de dentro. Hay gente que está enferma espiritualmente, amargada. Porque no tiene a Dios. Porque no se ejercita para la piedad. La lucha es espiritual, no es carnal. Por eso te ve gente en el psiquiatra. Por eso los psiquiatras se están haciendo millonarios. Los psicólogos. ¿Y qué hace un psicólogo? Usted lo sienta en el diván y ahí usted le empieza a contar todo. Y le paga 150 lucas por contarle todo. ¿O no? ¿Y el psiquiatra qué hace? Casi lo mismo. Con la diferencia que el psiquiatra después le da pastillas. Para que usted
para mantenerla dormida. Sí, amén. Tengo crisis de pánico, tengo esto. Busca al Señor. Amén. Busca al Señor. Amén. Tengo depresión. Busca al Señor. Amén. Ah, pero Elías tuvo depresión. Más que depresión, yo creo que Elías tuvo miedo. Porque por miedo arrancó de que sabe. Y el Espíritu Santo él dice que nos ha puesto espíritu de temor, de dominio propio, de poder. Debemos ejercitar lo que tenemos. Pablo lo que está haciendo aquí en el capítulo 7 es mostrando la realidad del pecado y quién realmente es nuestro enemigo más peligroso. Que ni siquiera es el diablo. Porque Efesios dice que Cristo venció a Satanás allá, Sí, amén. en la cruz. Léase Efesios. El enemigo más peligroso que tiene el hombre, la oveja más rebelde que está aquí, ¿sabes quién es, no? Esta oveja que está aquí. Es la más complicada para pasar. Así. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Pero dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta? Quedamos claros quién es nuestro enemigo más cercano. Amén. Amén. ¿Ah? ¿Verdad? Cuidémonos, hermanos. Parece que Amén. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de quién? De ti mismo y de la doctrina. Eso es peligroso. Cuando alguien viene y le cambia la doctrina a usted y la persuade a hacer algo. Por eso que hoy día encontramos mucha legalidad y mucha liberalidad. Y eso es peligroso porque mata. Hermanos, mata la espiritualidad. Por eso debemos cuidar. Lea la escritura. Léala y pídale siempre al Señor entendimiento. Pídale siempre entendimiento. Y pídale en su oración ser lleno del Espíritu Santo. Amén. En cada oración sea lleno del Señor. Porque van a venir tiempos muy peligrosos. Hermanos, muy peligrosos. Y muchos han sido seducidos. Muchos llevan una religión. Ya ese hombre que tenía 5 mujeres, el profeta Peña, él se creía Jacob. Y nosotros nos reímos de repente, pues claro, porque nosotros, gracias a Dios, teníamos más lucidez de la escritura. Pero el hombre, si usted hablaba con el hombre estaba bien. Los que se han judaizado cambiaron de doctrina. Se bautizaron nuevamente, renunciando al nombre de Jesús, poniéndose el nombre de Yahweh, renunciando al primer bautismo, o sea, blasfemando contra el mismo Dios y guardando los rituales judíos, cuando la Biblia nos manda a guardar eso. ¿Se fija? Entonces, ahí usted tiene como el pecado fácilmente puede engañar a una persona. ¿Yo también es pecado? Porque la apostasía también es pecado. Por eso nosotros debemos escudriñar lo que significa pecado. Y ver. Y cuando veamos la magnitud, vamos a agradecerle al Señor. ¿De qué nos salvó Él? ¿De qué nos salvó? Por eso que Él se dio a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Salvación. No esperemos, no estoy diciendo para que no me malinterpreten, que Dios no haga sanidades. ¿Ven? Pero no ponga las sanidades como primero. Ponga la salvación como primero. ¿Por qué? Porque si Dios nos sana, nos vamos a morir igual. ¿O acaso Lázaro, después que lo resucitó al 4º día, murió? Sí, amén. ¿Se vino? Y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A la iglesia se le ha puesto más énfasis eso. Cristo es milagrero, milagrero, milagrero. Y de hecho hay iglesias que dicen, ¡jueves de sanidad! ¡Martes de sanidad! Como si Dios hiciera milagros por deporte. No, hermano, no es así. Dios no es así. Aprendamos a conocer a Dios por la Escritura. Yo una vez lo dije, en Marcos, los discípulos después que sanó la suegra de Pedro, Jesús se fue a orar y lo fueron a buscar porque la casa estaba llena la consulta estaba llena para que sanara. No le dijo el Señor, vámonos a otra aldea, que hay que predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es salvación. Yo no saco nada con estar sano. Estoy perdido. Si el pecado me mata. Entonces quiero que primero venga Cristo, Cristo lo va a sanar. Entonces cuando me invitan a orar por alguien, le predico el Evangelio. Porque si yo le digo de la sanidad, si Dios hace la sanidad, lo sabe. Pero
Pero lo que necesita ese hombre que está enfermo y no conoce a Dios, ¿qué necesita? Salvación. Porque Dios lo puede sanar. ¿Y para qué? Para que se vea. Que Dios los bendiga. ¿Alguna pregunta? ¿Quedamos claros? ¿Tiene cara de pregunta esta hermana? No, está bien. Hermana Daniela, no me vayan a llamar por teléfono y pastor no está tiempo. ¿Ah? Ahora o nunca, no. Puede que se en hermano. Damos gracias al Señor. El sábado continuamos con el capítulo 8 y esperando, si usted quiere en su hogar, y hágalo, vuelva a leer el capítulo 7, ¿amén? Con detención, y vuelva a leer el libro de Romanos. El libro de Romanos nos presenta la salvación. Bien, el sábado estamos en este lugar, nuevamente con la ayuda del Señor. Amén. Mañana nuestras hermanas dos que se reúnen acá, ¿a qué hora? Mañana no. El jueves, perdón. Ahí El lo jueves. vamos a conectar Ya, por Por WhatsApp, ya. Bien, incline su rostro para ser despedidos, hermanos amados, Señor Jesús. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra en este día. Gracias por esta gracia maravillosa de poder entender de dónde nos sacaste, Señor amado. Y de cuánto, Señor, usted nos libró. Perdona porque muchas veces no entendemos y caemos, Señor, en el juego del enemigo de creer, Señor, a la mentira y no a la verdad. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día más en ti. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos renueve cada día, nos fortalezca, nos abra el entendimiento para poder entender, Señor, cosas que no entendemos, Dios mío. Nos permita ser arrastrados por el enemigo, Señor, al engaño, a la mentira y al pecado. Si hay alguno, Señor, que ha caído, Padre Celestial, levántalo en esta hora, Padre Celestial, con tu gracia, con tu poder. Levanta a mi hermano, a mi hermana, que, aleluya, está en esa condición, Señor amado, lejos de ti. Auxílialo, Padre, en el nombre de Jesús, y al entender con claridad que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por tu bondad, gracias por mis hermanas que estuvieron en este día, Señor, y por todos aquellos que nos vieron a través de las redes sociales, Señor amado, que han compartido, Señor, esta tu palabra bendita. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria es solo para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. El Dios de paz le bendiga y le guarde. Amén.